no como un conjunto de pequeñas parcelas, sino como una totalidad donde todo está interrelacionado. Y él, lo verán y lo disfrutarán, nunca se deja un solo detalle atrás, nunca se deja un aspecto sin tocar. Verán cómo hasta las fotos, que incluye el texto, porque encima el texto tiene santo, que decíamos, ¿no?, para mayor abundamiento, no son un elemento decorativo ni están ahí de relleno, sino que responden a una clara intencionalidad. Es decir, verán que detrás de cada página, mejor dicho, detrás de cada frase, se esconde una labor documental ingente y una comprobación minuciosa y contrastada de cada uno de los datos que se ofrecen aquí, ¿no? Las fuentes que ha manejado son abrumadoras, de todo tipo y condición, ¿no? No es que solo sean los archivos, la hemeroteca, de arriba a abajo, de atrás para adelante. No hay periódico, no hay pequeño opúsculo que él no conozca, y lo que es mejor, los cruza y hace que la verdad, que siempre está escondida o tergiversada por la opinión personal, por la subjetividad lógica, acabe aflorando, ¿no? Cuando les he dicho lo de aprender, me refiero no solo a la historia del socialismo asturiano en este momento, es que van a aprender muchísimas más cosas. Van a aprender cómo era la sociedad, cómo era la cultura, cómo era la mentalidad colectiva, y no únicamente de la clase obrera, sino de todos los componentes sociales que formaban la compleja, rica y interesantísima sociedad asturiana. Por eso, que sean cuales sean sus intereses de partida o el nivel de formación histórica, no importa que no sean especialistas, es más, es casi mejor que no lo sean, verán que este libro es una forma fascinante de acercarse a todos esos convulsos años, los años 20, los años hasta los inicios de los años 30, que cambiaron el mundo. Estas 2 décadas son las 2 décadas en que la democracia entra en crisis, en que el comunismo triunfa, en que triunfa el totalitarismo en todas sus manifestaciones, ¿no?, el fascismo, etc., donde se da una de las mayores crisis de la democracia y donde asistimos a la consolidación de Asturias como zona industrializada y como la líder, yo creo que de manera indiscutible, del movimiento obrero y de buena parte de la vida política española, tal como nunca ha volvido a tener, yo no sé si estás de acuerdo, en la historia de España jamás. Asturias entonces era nuestra cuenca del Ruhr, o nuestra zona carbonífera de Gales, con todo lo que esto supone, hasta estéticamente. Y eso lo tienen aquí en el libro, no tienen que recurrir a otra cosa. Segunda razón, por el carácter explicativo. Me explico, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es esto del carácter explicativo? Ahora que nuestra vida, lo que nos pasa todo el tiempo, lo que escuchamos por la radio, lo que vivimos, lo que padecemos, está judicializada de una manera casi obsesiva, ¿no?, donde se habla constantemente de si hay un lado correcto de la historia o no, y los personajes y los acontecimientos se juzgan a veces con una alegría insultante por parte de los tertulianos, como si estuviese en nuestra mano la intención de cambiar el pasado, culpando o condenando o restituyendo. La verdad es que para mí es un soplo de aire fresco la lección de modestia y de sentido común que nos ofrece Manuel en este libro, ¿no? 2 elementos del sentido común y de la modestia que nunca están de más, la verdad se ha dicho. Ya dejó dicho nuestro querido Caro Baroja, yo creo que también compartido los barojianos con algún otro que se sienta por aquí, aquello de que la historia no debería servir nunca para justificar el pasado, ni tampoco, sé que a algunos les va a doler, pero lo voy a decir, para construir el futuro, sino de verdad lo que la historia sirve, y lo van a encontrar en el libro de Manuel, es para comprender mucho mejor el presente, ¿no? De hecho,
Caro Baroja decía que la historia, a mí es una imagen que me gusta muchísimo y Manuel es un fiel seguidor de ella, decía que la historia tenía que ser como esas invitadas criticonas de las bodas, ¿no? Les preguntan, ¿qué tal la boda? Y te dicen, bueno, menuda era ella, la novia. Venía con unas ínfulas y tal, anda, que la comida nos dio una cosa recalentada, el vino estaba picado. Es decir, el historiador tiene que ser una conciencia, no alguien que viene a complacer y a consolidar un estereotipo, sino precisamente todo lo contrario. Alguien que viene a remover, alguien que viene a inquietarnos, alguien que viene a acabar con los tópicos. Así que quienes lean este libro, que no esperen que encontrar en él una hagiografía, una especie de exaltación o de un nuevo santoral laico, porque no lo hay. Tampoco va a haber una condena absurda, porque no la hay. Ni hay un presentismo adánico de creer que todo está relacionado con lo que nos pasa ahora, o un revisionismo, que también es otra tendencia que se lleva y que es exactamente igual de falsificador, porque no lo van a encontrar. Manuel tiene una verdadera obsesión por la explicación, por encontrar la relación causa-efecto, que es un poco la marca de la casa y que tiene mucho que ver con su labor pedagógica, el hacer pensar. Es que este libro hace pensar, que es algo fantástico, ¿no? Y además, en esa preocupación constante que tiene por la explicación, la podemos encontrar muy fácilmente en la propia estructura de la obra, que le ha tenido que llevar un montón de tiempo, ¿no? Ver cómo se estructura una obra, por qué las 4 partes que son de tipo cronológico pero a la vez temático. Eso es un acierto absoluto. Y los capítulos, tal y como están concebidos, igual, que se pueden leer de forma separada. Es decir, si a ustedes les parece muy grande, no acudan al prólogo y hasta el final, ¿no? Prólogo de Schubert, por cierto, no sé cómo definirlo, si estupefaciente, de LSD, surrealista, pero maravilloso, que no se lo pierdan, porque es muy, muy entretenido. El entretenimiento siempre es bueno, yo por lo menos con eso comulgo, ¿no? Pero no empiecen si quieren leerlo así. Lean un capítulo por separado, un tema que les interese, y verán cómo luego les va atrapando todo. Y además, lo bueno que tiene Manuel es que cada parte tiene una explicación inicial, cada capítulo tiene una explicación inicial de lo que se va a desarrollar. Y el final siempre enlaza un capítulo con otro, ¿no? Como los buenos folletines de Dickens. Y uno está esperando el continuará. Y eso es algo que en estos tiempos es fantástico. ¿Qué metodología utiliza? Me preguntarán ustedes, ¿no? Como historiador, ¿qué metodología utiliza él? Pues utiliza una metodología que es tan libre y tan abierta como su propuesta, porque se dedica a hacer algo que a mí cada vez me atrae más, que se llama eclecticismo. Él coge de cada metodología lo mejor, coge el rigor del positivismo, coge la terminología precisa del materialismo histórico, la conexión completa que está presente en el estructuralismo o que estaba presente en la escuela de Annales, y introduce la amenidad, la cercanía, el tema local, que siempre ha sido un poco el santo y seña de lo que se está llamando la nueva historia. Por tanto, es una metodología que todo el mundo va a reconocer en un momento u otro, que puede sentirse cómodo, que puede sentirse a gusto con ella. Y eso está entreverado con un respeto evidente hacia todos los historiadores que le han precedido en este asunto, desde Schubert, con ese prólogo que les pido que no se pierdan, pasando por David Ruiz, al que agradece en la misma medida que se lo merece, pero eso sin que él tenga ningún inconveniente en refutar opiniones y no datos, e interpretaciones anteriores. Porque siempre tiene la valentía, Manuel, de no dejarse llevar por el peso de lo que se suele denominar como el principio de autoritas, ¿no? De la autoridad, sino que se atreve, y siempre de una manera contrastada y de una manera documentada, a dar la versión mucho más cercana a la realidad que la consagrada. Algunos se van a sorprender.
Él no rehúye la polémica en estas páginas, ni siquiera en los temas más dolorosos y escabrosos. Me estoy refiriendo a los enfrentamientos internos que hubo dentro del seno del sindicato y dentro del partido, o entre el sindicato y el partido, ¿no? Las corruptelas, que también las hubo, porque es algo connatural a la naturaleza humana, no es algo que solo se da en determinados ambientes, ¿no? A la violencia. Vivimos los años de una violencia desatada, ¿no? De un surrealismo desatado, violencias con anarquistas, violencias con comunistas, violencias entre ellos mismos, violencias con la derecha. Tampoco rehúye el tema del colaboracionismo con la dictadura, que por primera vez se sitúa en sus justos términos, ¿no? En sus justos términos. Ni rehúye los errores garrafales de estrategia que se cometieron, del cual algunos al final acabaron reconociendo. Ni va a poner en sordina los egos desatados que había entre algunos de los dirigentes o las ambiciones que también había presentes, las ambiciones personales en muchos de ellos. Lo que le ocurre a Manuel es que se crea a pie juntillas ese principio evangélico de que la verdad os hará libres y lo aplica, por lo menos en la medida de sus posibilidades. Tercera razón, está muy bien escrito el libro. Está increíblemente y envidiablemente, yo que escribo a patadas y que me salen las ideas arrastrando, ¿no? Envidiosamente está muy bien escrito. Ha escrito un libro que no es para iniciados, que no tiene ese lenguaje hermenéutico que echa para atrás, donde la narrativa solo existe en el continente pero no en el contenido, y que parece que es ahora lo que se lleva en la historia, ¿no? Es muy gratificante poderle leer y entender plenamente lo que él ha escrito, ¿no? Sin ningún problema, sin tener que andar con el espasa al lado, ni hacer interpretaciones de ningún otro tipo. A ver que he perdido la hoja y ya van a ver cómo salgo de este lío, ¿no? Lo escrito y te falta la cuarta. Me falta la cuarta que aquí salió. Te falta la cuarta aspecto. Y encima disfrutar, sí que pierdo el lío. Encima disfrutar de un lenguaje que es a un mismo tiempo certero, pero también rico. Y con una sintaxis cuidada y en muchos aspectos literaria. Manuel ha concebido el libro, y él lo dice, y además lo cumple, como las crónicas periodistas de esta época, que es quizás la edad de plata de la literatura periodística en España, si no la edad de oro, ¿no? La verdad es que hay un homenaje explícito en tu libro a los cronistas como eran Ciges Aparicio, Luis Bello, el de las escuelas de España, ¿no? El viaje por las escuelas de España, mi querido Julio Campa, José Díez, Chávez Nogales, Azorín, Colombine, que te has referido antes, a De Flor. Y es que Manuel, yo creo que pertenece por derecho propio a ese grupo de historiadores españoles que, aunque sea menor, se han resistido siempre y se creyeron que la historia es un género literario también, aunque sea un género literario menor, ¿no? Yo creo que Seco Serrano, Tusell, Álvarez Junco o nuestro último maestro llorado y admirado por su ingenio, ¿no? Aunque uno pudiera discrepar en otras cosas de él, que era Cuenca Toribio. Y él tiene un estilo propio, además un estilo propio donde le asoma esa ironía leonesa que gracias a Dios no le falta, o astorgana, no lo sé, que él mezcla con un humanismo basado en el respeto siempre a los personajes individuales. Y ya les voy a dar la última razón, y es que Manuel jamás insulta, tiene mucho respeto a nuestra inteligencia, ¿no? Vaya por delante que he situado esta razón al final, pero en realidad para mí la considero como la principal y la más básica. No hay maniqueísmo, no hay brocha gorda, se huye de todo lo que huele a geográfico, ya se lo he dicho antes, se toma por los cuernos asuntos espinosos, pero es que además deja a la consideración del lector, a nosotros, para que saquemos las enseñanzas pertinentes y construyamos nuestras propias lessons learned, que dicen los ingleses, perdónenme la pedantería, y seamos nosotros los que veamos cuáles son
las interpretaciones posibles, cuáles son los posibles paralelismos que podemos establecer con hoy en día. Desde luego, él deja una serie de sugerencias muy interesantes. Por ejemplo, las consecuencias que ha tenido para el movimiento obrero cada vez que se ha optado por la vía revolucionaria en vez de por la vía reformista. Un tema muy abierto y muy interesante. O por qué cada vez que el movimiento obrero se ha enfrascado en un movimiento interno, se ha traducido en una fractura del movimiento obrero, ¿no?, de su eficacia. O qué ha pasado con las coaliciones con grupos radicales, o a qué resultados lleva y conduce el culto exagerado a la personalidad, o el alejamiento que se da entre las élites dirigentes y las bases, o qué supone la lucha cultural, o qué ocurre cuando uno se ensimisma en su territorio y no tiene una visión más allá, de corte nacional o internacional, o cuál es el papel de la propaganda y sus límites en el convencimiento político. En fin, voy a dejarlo aquí. Yo ya no quiero robarles más tiempo.